CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de una institución educativa muy importante, la antecesora de la Universidad de Querétaro y de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es el Colegio Civil, pero desde una perspectiva novedosa que nos va a dar el doctor Iván Mora Muro. Él es profesor e investigador de la Maestría en Estudios Históricos de la Facultad de Filosofía y coordinador académico del Centro de Investigación Interdisciplinaria. Hola Iván, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cecilia. A ti. Pues voy a hacer un preámbulo del Colegio Civil y después le vamos a dar la palabra al doctor Mora Muro para que nos explique sus posibles interpretaciones respecto de esta institución. El Colegio Civil tiene como antecedente a los colegios jesuitas de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Y la forma en la que nacen estos colegios jesuitas es interesante, puesto que desde sus orígenes sabemos que los jesuitas vienen a Nueva España a educar a la élite criolla. Entonces lo mismo sucede en Querétaro en el siglo XVII con el primer colegio y en el XVIII con el segundo. Vienen con el objetivo o el propósito expreso de educar a esa élite local queretana. Posteriormente se convierten en colegios nacionales con la independencia de México, pero siguen educando a la élite criolla. Y es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se convierte en colegio civil. ¿Por qué? Tiene que ver con la laicidad del Estado mexicano en la educación superior. Ahí es cuando deja de estar bajo la potestad del clero y se convierte en un colegio laico denominado Colegio Civil. Después viene la Revolución, 1910, y es ahí en donde el doctor Iván Mora tiene unas hipótesis interesantes respecto de qué pasó con el Colegio Civil en Querétaro, pero qué pasó con otros colegios o con otras instituciones en otros lugares del país. Entonces, Iván, tú me comentabas que acabas de presentar una ponencia al respecto y tú sostienes como hipótesis que el Colegio Civil es una de esas instituciones de provincia que, comparativamente hablando con otros estados de la República, pues es retardataria, retrógrada, hasta muy tarde. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, el Colegio Civil, como bien dices, Cecilia, finales del 19, tiene esa connotación liberal, se puede decir. Y ya con ese parteaguas de 1910, que bueno, es el inicio de la Revolución Mexicana, pero también la refundación de la Universidad Nacional, hay una coyuntura también educativa en el país que podemos ver en otros lugares de la República Mexicana, pero el Colegio Civil como particularidad, en este sentido nos interesa destacar qué élites estaban formando este Colegio Civil en esa transición del siglo XIX al XX, y encontramos que a diferencia de otras instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en 1917 crea la primera universidad autónoma del país. Estamos hablando en el mismo año de la Constitución. Y en 1925 la Universidad de Guadalajara también crea su propia universidad con una lógica revolucionaria como tal, con José Guadalupe Zuno a la cabeza de esta institución educativa. Pero nos preguntamos qué ocurre en el Colegio Civil en ese sentido de 1910 a 1951, cuando nace la Universidad de Querétaro como tal. Entonces ese proceso, esos años, esas décadas son fundamentales para entender la educación universitaria en la entidad, en Querétaro. Y la institución como tal nos interesa analizarla desde una categoría de análisis muy adecuada, a mi entender, que es la de François Javier Guerra, de sociabilidad,
que François Javier Guerra habla de sociabilidad tradicional y sociabilidad moderna. ¿Cuál es la sociabilidad tradicional? Según François Javier Guerra, es aquellas instituciones, asociaciones como tal, que se rigen por baluartes del antiguo régimen, podríamos llamarlo, gremios, familia, elaborado, más bien organizadas en esos baluartes anteriores a la modernidad como tal. Ahí podría hacer un paréntesis de a qué te refieres con el antiguo régimen. El antiguo régimen se conoce entre los historiadores como ese estado de cosas, esa manera de operar en cuanto al estatus social y económico que prevalecía cuando en Nueva España, cuando era el virreinato de la Nueva España, la colonia, y entonces cómo la gente nacía determinada por un estamento, por una casta, por una clase social, por un estatus que era inamovible. Es decir, la élite criolla siempre sería la élite criolla, tenía derecho a la educación, a ocupar cargos públicos, todas las demás castas y los indios no. A eso se refiere el doctor Iván con antiguo régimen. Entonces él dice, llega la independencia de México, esa forma de operar de la sociedad ahora mexicana ya no es válida y entonces ya estamos en la modernidad. Y en la modernidad sí se puede lograr este ascenso, ya no es importante la casta a la que pertenezcas, qué valores ahora prevalecen en lugar de la alcurnia, del rancio abolengo, de tu posición, de la posición económica de tu familia. En la modernidad, ¿qué es lo que sí va a permitir el ascenso social? Sí, bueno, dice François Javier Guerra que las sociedades modernas se caracterizan por individuos que se agrupan libremente, se puede decir. En ese sentido, podríamos pensar que un partido político es una institución moderna, libremente se asocia los individuos con intereses comunes, que puede ser la política, la economía o el sistema de partidos en general en un país. Y en ese sentido, la modernidad encuentra una sustitución de esos estamentos, esa agrupación por nacimiento, y lo sustituye por una asociación donde el intelecto es fundamental. Dice Habermas, por ejemplo, que la opinión pública es esa opinión libre y que cualquiera puede opinar, ¿no? En ese sentido son asociaciones donde los individuos o los ciudadanos como tal, nuevos ciudadanos, opinan libremente. En ese sentido, para aterrizarlo al colegio civil, considero que el colegio civil es una institución híbrida, es decir, entre moderna y tradicional. ¿Por qué? Porque en ese sentido es moderna después de el regreso, pues, de la República después del Segundo Imperio. Entonces estamos hablando de un liberalismo y un sistema republicano en realidad que está permeando a la institución. Por ser laica, por además, ser laica, ¿no? también. Ajá. Pero a un mismo tiempo es tradicional porque se rige por tradiciones o costumbres familiares. Encontramos en el colegio civil padres e hijos que rigen la institución, padres e hijos que son profesores, alumnos, y además lo más importante es que son familias que podemos encontrar desde antaño, ¿no? Desde el virreinato, ¿no? Desde el siglo XVIII, decías en este texto, que son las mismas familias, pero además es interesante porque a estas mismas familias las vamos a ver en el siglo XVIII, en el XIX, es decir, sobre todo en el porfiriato, los vamos a ver como regidores, como diputados, como gobernadores, como rectores, como dirigentes del colegio civil, como alumnos, y a la generación que sigue de esas familias la vamos a ver obviamente en el colegio civil, que es de lo que tú hablas, pero ¿quiénes son esas familias que han gobernado el Estado desde siempre? Sí, encontramos, por ejemplo, a los Septien. Es una familia importante que hace alianzas con otras familias importantes en la región.
También podemos encontrar a los Urquiza, también están ahí como profesores, como alumnos. Y esta característica a mí me pareció fundamental porque comparándolo con otras instituciones, como dije al principio, como la Universidad Michoacana, que toma la batuta ahí los gobiernos revolucionarios. Entonces, esa característica que no ocurre en Querétaro me parece fundamental para explicar por qué fue la tardía implementación de una universidad de estilo post-revolucionario, si se quiere llamar así. O en forma, ¿no? Una universidad. Una universidad en forma como tal. Y permanece el Colegio Civil todavía hasta 1951, ¿no? Con sus vaivenes, que cierran el colegio, lo reabren. Entonces así constantemente, ¿no? Es un vaivén en esos 40 años que son fundamentales para entender la educación universitaria en la región o en la entidad. Entonces, de manera quizás simplista, tú podrías decir que que en Querétaro pasó la revolución, pero prevalece pues el status quo del porfiriato, ¿no? Siguen siendo las familias porfiristas las que dirigen, estudian, trabajan en el Colegio Civil, es decir, las que tienen el monopolio de la educación superior en Querétaro, ¿no? Y fíjate que es muy interesante el caso de don Saturnino Osornio, que es el gobernante más repudiado por la élite queretana, porque implementó la reforma agraria en Querétaro y la educación socialista, y los estudiantes y maestros del Colegio Civil le dieron el pretexto perfecto. Se fueron a una huelga porque él los quería poner a usar el arado ahí en un pedazo de tierra del Colegio Civil, y ellos dijeron, pero pues ¿cómo se te ocurre? Si yo tengo peones en mis haciendas, yo vengo a estudiar para abogado, ¿no? ¡Qué denigrante! Con ese pretexto, Osornio cierra el Colegio Civil en la década de los 30. Pero además, fíjate qué interesante, porque entre sus argumentos públicos, no privados, declara: cierro el Colegio Civil porque es una institución enemiga de la revolución, en tanto que ahí solo se educa la élite queretana, es decir, los hacendados. No dijo porfiristas, nomás le faltó eso, ¿no? Y entonces esa institución es enemiga de la revolución. Claro, ¿no? Sí, es fundamental ese periodo de Osornio. Y bueno, reafirma lo que hemos estado comentando en estos minutos de que las familias queretanas tenían el dominio, pues, de la educación universitaria en la entidad. Y para un personaje como Osornio, que venía con esa lógica revolucionaria, pues bueno, es fundamental para él cerrar una institución como tal, ¿no? Que no había logrado incorporar esos nuevos agentes o nuevos actores sociales. Y es importante también tener en cuenta que Fernando Díaz Ramírez, el primer rector de la universidad, en sus memorias llama a Osornio como alguien inculto, lo cataloga como inculto. En ese sentido, ahí está la lucha, ¿no?, constante entre esos dos grupos, por lo menos básicos, que son los revolucionarios y los del porfirismo, quizá, que se niegan a morir, ¿no?, que se niegan a salir de las instituciones fundamentales, ¿no?, de la entidad o de Querétaro. Aunque los primeros gobernadores revolucionarios o por-revolucionarios son justo después de la Constitución de 1917, son dos exdiputados del Congreso Constituyente del 17, que es Ernesto Perusquía y José María Truchuelo. Ellos dos son gobernantes por-revolucionarios, pero finalmente, si tú te pones a revisar el diario de debates del Constituyente del 17, pues te darás cuenta que son diputados moderados, en donde cuando se discuten los temas más espinosos de la Constitución, como el artículo 3 y la educación laica, como el 27, que tiene que ver con el reparto de la tierra y a quién pertenecen las riquezas del subsuelo, el 123, que son los derechos laborales, y el 130, que es la separación iglesia-estado. En esos tú ves a unos diputados constituyentes de Querétaro que luego van a gobernar Querétaro, que son
totalmente moderados, diluidos, que no tienen nada que ver con el pensamiento, la ideología reivindicadora de una revolución, ¿no? Y estos son los primeros que van a gobernar Querétaro y que pues obviamente el Colegio Civil, de donde habían egresado ambos, pues responde perfectamente a la forma que ellos tienen de seguir viendo las instituciones y la manera de ser de un Estado retardatario en donde la revolución llega muy, muy tardíamente en la década de los 30 con Saturnino Sornio. Y es un paréntesis porque llega, dura 4 años, se va y regresa la élite queretana a seguir gobernando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Iván, en otros estados? Tú hablabas del primer rector que tuvo, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara. ¿Qué perfil tiene? Sí, José Guadalupe es uno, miembro de... Es una élite, pero revolucionaria, pintor, artista, plástico. Tiene una influencia importantísima en Jalisco. Y bueno, 1925 es el momento de creación de la Universidad de Guadalajara y tiene toda esa lógica revolucionaria. Entre sus compañeros de andanzas artísticas está Ixca Farías, que es un importante también pintor de la época, Anguiano, Raúl Anguiano, que también es fundamental en la región. Entonces, bueno, encontramos ese espíritu revolucionario en una institución como la Universidad de Guadalajara y en ese sentido lo comparo con el caso particular del Colegio Civil y otro caso importante para entender o como hipótesis por qué se tardó en instaurar una universidad como tal aquí en Querétaro es la cercanía con la Ciudad de México. Esa cercanía con la Ciudad de México, hay fuentes en La Sombra de Arteaga, el periódico oficial, donde los directivos o los en ese momento presidentes del Colegio Civil dicen que prefieren que se vayan a estudiar los jóvenes a la Ciudad de México, a la recién creada Universidad Nacional, para formarse como abogados, ingenieros, y de esa manera no darles quizá recursos para que vayan a la capital y no crear una propia universidad aquí en la ciudad. Entonces, esa cercanía con la Ciudad de México quizá es otro factor que debemos tomar en cuenta que no ocurrió en Guadalajara o en Michoacán, en el caso de Michoacán y Jalisco, que tienen una lejanía considerable de la capital. Y además, si revisas la historia del Colegio Civil, te darás cuenta que en la década de los 20, antes de que cerrara definitivamente el Colegio Civil don Saturnino Sornio, es común ver gobernantes que dicen, como don Abraham Araujo, que en los 20 dice, es que voy a cerrar las carreras del Colegio Civil porque no son financieramente viables, ¿no? No dice más, pero si tú revisas el número de estudiantes, la matrícula, él lo que en realidad quería decir es que no era redituable que un gobierno estatal que viene saliendo de una revolución que duró 10 años y que dejó al país devastado en todos sentidos, no puede dedicar ese gobierno los recursos a 5 individuos que están estudiando la carrera de Derecho o Jurisprudencia en un colegio. Incluso cuando Saturnino Sornio clausura el colegio, tampoco los deja desamparados. Manda a los que estaban estudiando para abogados a un salón del Tribunal Superior de Justicia para que ahí los sigan preparando. Pero son 7. O sea, financieramente hablando, ¿a qué gobierno le iba a interesar fundar una universidad con 7 individuos, ¿no? Entonces tú dices que eso se lo atribuyes a la cercanía con la capital de la República, en donde hay una institución prestigiada, ya muy prestigiada, aunque acaba de nacer, que es la Universidad Nacional, que se refunda en 1910. Y entonces, Iván, ¿qué otros factores podrían estar interviniendo ahí para que en el caso de la ciudad de Querétaro, que está en el centro del país, pues siga esta institución
a la manera de la Academia de Letrán, de San Ildefonso, ¿de qué otra hablabas? Sí, de esas dos. De esas dos, básicamente. Pues bueno, sí, esa... Es cierto, hay una paulatina disminución de alumnos. Se nota cuando uno revisa la sombra de Arteaga, de una cantidad considerable de alumnos y de estudiantado. Sí va disminuyendo, pero aún así yo considero que si se hubiese implementado esta institución, hubiera tenido injerencia el estudiante, ¿no? El estudiantado hubiera crecido. También es importante ver que Fernando Díaz Ramírez, en sus memorias igual, habla de diferentes movilizaciones de los estudiantes inconformes, tanto con el gobierno del Estado como con el gobierno del Colegio Civil como tal. Entonces, él habla de 1910, con el mismo movilización revolucionaria. Parece ser que se movieron las aguas, como se puede decir coloquialmente, y los estudiantes también optaron por revolucionarse, también se puede decir, ¿no? O ser críticos ante las instituciones locales. Pero bueno, sí, está abierta la indagación, pues seguiremos indagando en ese sentido de cómo o qué factores más bien son los determinantes en esta institución. Y bueno, ya dijimos dos, las familias como fundamentales, la cercanía con la Ciudad de México, y tendremos que analizar más la cuestión económica, los recursos con los que contaba, y se queda abierto, ¿no? esa investigación para futuro también. Hablabas de otro caso que a ti te parece paradigmático, ya para terminar, que es el caso de Michoacán, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que fíjate, si tú revisas la historia de esa institución, veníamos platicando con el doctor Iván, es totalmente o diametralmente opuesta a la del Colegio Civil, que es una institución que nace con los jesuitas para educar a la élite criolla, ¿no? En filosofía y en teología, que eran las materias más representativas para seguir formando como parte de la élite, ¿no? Ser estudiante o haber estudiado filosofía y ser cura, ¿no? En el caso de Michoacán, Iván, surge también en el virreinato, pero como una institución, que va a ser la Universidad Nicolaita, como una institución fundada por don Vasco de Quiroga, que además en su tiempo es todo un revolucionario, ¿no? Claro. Que va y apoya a los indios y los enseña a trabajar. Es un hombre adelantado a su tiempo, en ese sentido podría atreverme a decir que es revolucionario, y es una institución en donde don Miguel Hidalgo y Costilla, que va a ser otro gran revolucionario, que va a ser el protagonista de la independencia de México, va a dar clases en esa institución, ¿no? Que ya después, en el 17, tú comentas, se convierte en la Universidad Nicolaita o de San Nicolás de Hidalgo. Para terminar, ¿cuál era el perfil del gobernador que la funda? Claro. Versus estos porfidistas disfrazados de revolucionarios que gobernaban Querétaro, ¿no? Sí, es Pascual Ortiz Rubio, el gobernador, 1917, en Michoacán. El mismo mes, de cierta manera, que el mismo día, en realidad, de la Constitución, se funda la universidad en Michoacán. Y tiene esa aporte o impulso de Pascual Ortiz Rubio, que recordemos, pues bueno, es parte fundamental durante el callismo, el maximato de los principios de los años 30. Entonces sí, es un revolucionario como tal. Dura su gobernatura de 1917 a 1920 y de ahí lo sustituye Mújica, también fundamental. Ultra jacobino, izquierdosísimo, no sé si se aplique, bueno, sí se aplica porque la izquierda ya existía como tal, ¿no? El concepto, pero Mújica es súper izquierdosísimo y es el diputado constituyente o uno de los constituyentes del 17 por Michoacán, a quien le debemos en gran medida la laicidad en la educación, porque fue a quien le tocó redactar el artículo 3º y que fue también feroz en la defensa de los derechos laborales con el 123 y del reparto agrario con el 27. Y entonces fíjate qué diferencia.
estos individuos verdaderamente revolucionarios, hasta jacobinos, hasta anticlericales, porque Mújica, que fue el gobernador que dices que le siguió cuando se fundó la Nicolaita en Michoacán, incluso en el constituyente se declara él personalmente enemigo de la iglesia, ¿no? Claro. Sí, es una circunstancia que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Comparar. Y sí, son gobiernos revolucionarios. Y como menciono, ahí está abierta esa posibilidad de seguir comparando la educación universitaria en el país. Pienso que hace falta mucho indagación, acercarnos más a esas primeras instituciones educativas. Es el plan, ¿no? para futuras investigaciones. Te agradecemos mucho, Iván, que nos hayas acompañado en este programa. Les recordamos que el doctor Iván Mora Muro es justamente coordinador del Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía y es profesor investigador, docente de la licenciatura en Historia y de la maestría en Estudios Históricos. Muchas gracias, Iván. Muchas Esperemos gracias, Cecilia, a ti. que vengas en próximas emisiones. Con mucho gusto. A nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.